Estamos de vuelta en Habla del Pueblo con Julián Cortés, Pedro Gamio y Harold Alba. Hubo un tema que quedó pendiente que quería mencionar Pedro. Es el tema del poder regulador del Estado en monitorear, y si podemos buscar el apoyo internacional. Hay instituciones de primer orden que pueden acreditar y certificar lo que vemos todos los días. No me parece a mí legítimo que una universidad frustre el sueño de tantos jóvenes que terminan haciendo de taxi con un cartón que no les sirve. ¿Qué porcentaje de cuántas instituciones de formación superior en el Perú garantizan que el profesional va a obtener trabajo porque va a ser competitivo? Para mí es gravísimo que una empleada del hogar se mate trabajando para financiar la educación de su hijo y que el hijo sea estafado. Lo que quiero decir es que estamos viendo en América Latina, en Ecuador, cuántas instituciones se han cerrado porque no reúnen los parámetros mínimos. No hay estándares mínimos de calidad que sean cumplidos por estas universidades que son... Entonces, el problema de fondo en el Perú es que tenemos que hacer que funcione el poder regulador del Estado. Y para eso simplemente hay que mirar afuera. Hay países que han logrado diversificar su oferta productiva, concentrar la atención en el recurso humano, generando talentos, haciendo que los servicios estén a disposición de cualquier ciudadano de Lima o de Andahuaylas, pero para eso necesitamos una reforma del Estado y capacitar a nuestra gente, construir capacidades y crear oportunidades. Y no lo vamos a lograr con universidades que son cuento chino. Y no solo eso, sino que el extremo pues, del neoliberalismo en donde ya no hay Estado. El Estado no controla nada, no regula nada y pasa lo que pasa. De repente hay celo de que el Estado puede obedecer a manipulación política. Pues convoquemos a instituciones internacionales de primer orden. Usted revise qué universidades peruanas acreditan competitividad. Y una vez que salga ese resultado, la persona sepa que si accede a esa universidad no va a tener el resultado esperado. Claro. Es verdad, es verdad. Harold Alba. Qué mal ejemplo que da la Contraloría, que es una institución, digamos, del Estado, que debería ser ejemplo de convocar a un foro en el que invita solamente a 5 candidatos, habiendo 19, antes fue CADE, y lo que nuevamente nos dice de que si hay algo que está muy bien institucionalizado acá en el Perú, es la corrupción. Tenemos instituciones, tenemos Policía Nacional, tenemos Fiscalía de la Nación, no funcionan. No hay que crear más instituciones, hay que fumigarlas. Una vergüenza esto de excluir, de discriminar. Aquí hay un trato no discriminatorio, mejor dicho, discriminatorio en favor de unos y en desmedro de otros. Vamos esta noche a tratar el segundo tema. Vamos, señor director, con el segundo gran tema de la noche. Las encuestas, la encuestocracia, digamos, está manipulando a la opinión pública. ¿Qué está ocurriendo con los procesos electorales en nuestro país? Hay que tener pues equidad, hay que tener trato no discriminatorio para que haya un proceso electoral justo y balanceado, pero en el Perú vemos que las encuestas están cumpliendo un rol que no es el debido. Vamos a presentarles esta noche un informe preparado por Juan José del Castillo respecto de este tema y volvemos con el panel. ¿Qué es lo que cree la población de las encuestadoras? Para mí las encuestas que se están dando no son verdaderas. De todo lo que yo he entrevisto, de 10 personas, 9 me dicen que no votan por Keiko y ella está en primer lugar. Entonces me parece una burla, me parece una mofa que esas encuestadoras que han estado en la mesita de Montesinos, que han estado coludidas con la corrupción, ahora son los que nos miden los ratings o nos miden las encuestas. De acuerdo a las encuestadoras más conocidas de nuestro medio, estos serían los candidatos con mayores posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, recordemos cómo se equivocaron cuando lanzaron sus predicciones en el proceso de revocatoria de Susana Villarán en el 2013. Ipsos le da 55-45-10 puntos. Y GFK 55.6, 44. Casi 11, o sea, bien 4, cerca no, Ipsos. 11.2 le da GFK, ¿no? Y CPI 54.7, 45.3. O sea, Ipsos, GFK y CPI andan por ahí, ¿eh? Claro. Entre 9 y 10% CPI le da hasta 9 11. Como vemos en estas imágenes de archivo, todas las encuestadoras daban por ganador al sí. Sin embargo, los peruanos no se dejaron manipular y dijeron quién sería el ganador en el sondeo de opinión
que se hizo en el programa Habla el Pueblo del 8 de marzo del 2013. Y como todos recordamos, estos fueron los resultados que dio el OMPE al 100%. Sí, 48.9%. No, 51.1%. Este no es el único acierto de los sondeos de opinión efectuados por RBC, ya que en informes que iremos presentando en los próximos días, recordaremos cómo las encuestadoras intentaron manipular la opinión pública en más de una oportunidad. Es verdad, aquí en RBC abrimos teléfonos, la gente llama y el pueblo se pronuncia. Y los resultados que obtenemos difieren notablemente con la información que propalan otros canales de la mano de estas encuestadoras tan cuestionadas. Yo, respecto de este tema, voy a recordar algunas frases que dijo hace muchísimo tiempo el gran Winston Churchill. Él decía, respecto de las estadísticas, que nosotros creemos que podemos parafrasearlo y aplicarlo al tema de las encuestas, él decía que hay verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas. Yo diría, parafraseando a Winston Churchill, que hay verdades, medias verdades, mentiras y encuestas, ¿no? Él decía también, solamente me fío de aquellas estadísticas que he manipulado, ¿no? No de las otras. Y por último, esta me parece una frase genial, ¿no? Que la comparto con los televidentes. Las estadísticas, yo diría, las encuestas, son como un bikini. Muestran datos interesantes, pero esconden lo realmente importante, ¿no? Esto lo decía Winston Churchill. ¿Qué opinan, señores, respecto de lo que está pasando en nuestro país con esto que están haciendo las encuestadoras de un lado, algunos medios, y el resultado que tú has señalado, Pedro, de invitar a unos para eventos importantes que tienen cobertura mediática y desinvitar o no considerar al resto? Empecemos contigo. Fujimori no hubiera sido invitado al CADE si seguíamos este criterio, luego fue elegido presidente. O sea, en pocas palabras, las encuestas no es que sean falsas, sino que son muestreos absolutamente referenciales, y es más, muchísima gente no dice por quién va a votar por esta famosa teoría psicológica del voto escondido. El señor Humala, Alan García, tuvieron voto escondido históricamente en las últimas elecciones. Si analizamos el proceso de los sondeos y las encuestas, demostramos que ese voto escondido nunca salió a luz. Entonces, dicho de otra forma, si queremos transparencia, ya debería funcionar desde hoy la franja electoral y permitir que los candidatos expresen sus ideas, porque no hay que votar por cuestiones emocionales o por quien baila mejor, sino hay que votar por quien expresa la experiencia, las ideas, el compromiso y la necesidad de construir un país con mejores personas y mejores instituciones. Y creo que este punto es vital. No está el poder electoral en el Perú haciendo lo que le toca hacer. Muy bien. Tenemos, antes de que nos emita su comentario Julián Cortés, tenemos llamadas del público. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto es Habla el Pueblo. ¿Sí? Buenas noches, amigo. Bueno, felicitarlo primeramente por este excelente programa. Bueno, en cierta manera contribuye a que la población abra los ojos a, digamos, nuestra realidad, ¿no? Lo que quería hacer un comentario era con referencia a los 19 candidatos a la presidencia. Y pienso que la mayoría no percibimos esto beneficia mucho a los candidatos Keiko Fujimori, Pepe Calle y demás. ¿Por qué? Porque hay un fraccionamiento de toda la votación que pueda haber dentro de la población. Y eso va a debilitar a los otros candidatos. Y ellos van a hacer lo que encabecen y tengan las primeras opciones para llegar a eso. Y esto obedece simplemente un plan de los grupos de poder para tratar de fraccionar el voto y que a las finales sus candidatos. Gracias por su llamada. Tenemos otra comunicación. Buenas noches. Tratemos de ser breves para poder dar posibilidad que muchas personas participen. Díganos. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, señor. Mire, yo quiero opinar en cuanto a lo que están hablando esta noche sobre las encuestas como herramientas de manipulación política. Correcto. Por supuesto que
Las encuestas son falsas, señor. Es una vergüenza escuchar al señor Lescano que diga que él ya no promete, que él ya no dice nada porque ya la gente lo conoce. El señor Lescano ya no debería estar en la política, señor. En cuanto a la Fiscalía de la Nación, tenemos corrupción porque no hace absolutamente nada. Acá el Instituto de Medicina Legal puede, es inmune, y eso no dice el Código Penal. Yo denuncio ante la Fiscalía de la Nación y no soy escuchada, señor. Algo le pasa a la integridad de mi familia, va a ser por el fiscal de la Nación que no emite ninguna investigación. No puede ser gobierno Alan García. Bueno, tratemos de concentrarnos en el tema de la noche y en el segmento en el que estamos hablando de las encuestas o de la encuestocracia. Buenas noches. Señor Morey, buenas noches. Con relación al tema, ¿quiénes están detrás? ¿Podemos levantar un poco el volumen? Expongo, del primer gobierno de Fujimori a la fecha, incluyendo el señor PPK, son vendedores de la patria. Ahora, detrás de estos señores está el club de la derecha, que todos los conocemos y todos los que estamos sentados también lo conocen. Muy bien, muchas gracias por llamar. Una llamada más y regresamos al panel con Julián. Buenas noches. Aló, buenas noches. Díganos. ¿Cómo está? Te habla Roberto Los Olivos. Bienvenido. Yo lo que quiero decir es que definitivamente las encuestas no tienen ninguna, no indican lo que es la verdad en respecto de la intención del ciudadano de voto. Usted ha hecho ayer su encuesta y ha demostrado claramente el Perú entero hacia qué candidato se inclina. Déjeme decir, por favor, y me gustaría que el doctor Gamio me responda. ¿Existe democracia, doctor, en el país? El Jurado Nacional de Elecciones está impidiendo de que nosotros, los ciudadanos de a pie, podamos emitir una opinión respecto de toda la candidato. Si tú dices algo que no le gusta, nos van a detener y nos van a meter preso. Que de acuerdo al artículo tal, el Jurado Nacional de Elecciones está por encima de la Constitución. Por favor, gracias. Bien, muchas gracias. Pedro, hay una consulta particular. La respuesta es: nuestra democracia es incipiente, precaria. Lo que alguna vez escribió Luis Alberto Sánchez, una república adolescente. Necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario para lograr lo que países como Singapur hicieron con el esfuerzo de 3 generaciones. Y eso tiene que ver con empoderar a nuestra gente, educarla, pero también generar servicios para todos los peruanos y que la democracia sea expresión de una participación en el monitoreo y seguimiento de lo que se compromete y también en todo el proceso de ejecución de cada proyecto de inversión pública. Hoy en el mundo existen mecanismos por los cuales la población organizada hace seguimiento y monitoreo y también ayuda, no solamente la prensa, la propia población organizada ayuda a identificar la corrupción. Porque si no formamos ciudadanos, no vamos a ejercer nuestra capacidad de fiscalización. Y creo que eso se puede hacer. La democracia que tenemos hoy es totalmente precoz, vulnerable, incipiente. No se respeta al ciudadano. Prueba de ello son los servicios públicos básicos. Hoy vemos que suben los precios de algunos servicios los fármacos. Yo he constatado que en París, la capital de Francia, los medicamentos son más económicos que en el Perú. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿No hay poder regulador en el país que permita garantizar que haya una ganancia razonable? ¿Por qué se exceden con un país que no tiene la riqueza de un país desarrollado? Y muchos medicamentos que son usuales, ¿por qué son más onerosos en un país como el Perú? O lo que está ocurriendo con los combustibles. En otros países han bajado de precio mucho más que en el Perú. No hay un poder regulador que ayude a que el ciudadano pueda defender sus derechos. Y eso tiene que ver con una reforma del Estado de segunda generación y el factor humano que necesitamos concentrarnos en generar oportunidades para el joven de Camaná, una comunidad nativa en el Bajo Urubamba, en el Cusco, como también en Huancayo, como también en Lima. Lo que nos falta es debatir ideas que signifiquen la hoja de ruta para que la democracia sea real, sea plena, y no solamente votar cada 5 años. Correcto. Julián y luego Harold. Las encuestas, quizás en otros países, constituyen una buena herramienta, un buen instrumento en la comercialización, en la mercadotecnia, en el marketing. Constituyen buenas herramientas.
Sin embargo, en el Perú, cuando se aplican las encuestas, hay grupos interesados o hay gente interesada en manipularlas, sobre todo los que compran las encuestas. Las manipulan de tal manera de beneficiar a sus candidatos. ¿Quién vigila a las compañías encuestadoras? ¿Quién hace el seguimiento, el control de los resultados que obtienen esas encuestas? Eso es muy importante, hacerse esa pregunta. Por supuesto. Mire, cuando alguien prepara una botella de pisco, es posible hacer el seguimiento hacia atrás hasta donde está sembrada el viñedo. Y se va haciendo todo el seguimiento para saber si hay calidad del producto. Y eso ahora lo hace Indecopi. ¿Y quién hace el seguimiento a las encuestas? A los resultados de las encuestas. Nadie. Bueno, nuevamente, Canal 11, os voy a contar esta noche en Boca a Boca en detalle cuáles son las reglas para los sondeos de opinión que hemos iniciado el día de ayer. Tenemos una llamada desde Cajamarca. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Felicitarle por su lindo programa. En primer lugar, le quiero decir a todos los que están haciendo noticia, hablando de política, le quiero decir algo importante, ¿no? Como simplemente como un elector más, de que por favor, yo creo que a los candidatos no se trata de hablarle tanto su mal informarlo, como por ejemplo, no porque sea paisano, el señor Acuña, siempre a un campesino, a un provinciano cuando está levantándose en el campo político, social, económico, qué sé yo, los bandazos tratan de aplastarlo y no dejarlo superar en cualquier área. Pero ¿qué pasa? Pero si los gastos, por ejemplo, a ellos ni siquiera le hablan, a pesar que fueron los saqueadores del Perú, ustedes saben. Y por otro lado, él es peruano, provinciano y campesino. Los que tienen dos nacionalidades supuestamente tienen dos casas, como ejemplo, por ejemplo, la señora Keiko tiene dos casas, dos nacionalidades. En caso de ganar, yo le hago una pregunta a todos ustedes, ¿a dónde lo llevaría el dinero? ¿Lo invertiría en el Perú o lo llevaría al Japón? Y así sucesivamente, como PPK, como Alan García, como la esposa de Toledo, y así muchísimos. Por favor, ustedes también sean neutrales y déjenlo, porque Lima, por si acaso, escuchen bien, Lima ya no es de los limeños, Lima es de los provincianos. Muy bien, muchas gracias por su llamada desde Cajamarca. Y bueno, ese es uno de los temas que vamos, Julián, a tratar esta semana aquí en el canal, el de los cónyuges, ¿no? de los candidatos presidenciales y cuánto influyen o no ellos en esta campaña y también en lo que serían sus respectivos gobiernos. Muy buenas noches. Buenas noches al panel y a usted y al panel. Mi opinión sobre el tema. Es indudable que las encuestas son herramientas de manipulación, no solo política, señores, también económica. Es decir, básicamente los grupos de poder siempre van a manejar las encuestas. Una cuestión aparte, una cuestión muy aparte, el señor Pedro Gamio, quisiera que mencione lo que es su participación ayer en el programa, en el evento de LESI, que es muy importante, el cual fue apoyado por la Universidad Ricardo Palma. Este encuentro es importantísimo porque destaca lo que hablaban ustedes en el tema anterior, que es el desarrollo de los talentos. No es la generación de talentos, perdón, es el talento que existe en el Perú, pero lo que debemos hacer es desarrollar ese talento a través de diferentes mecanismos que deben llevar las universidades para poder esas becas que se dan a las personas que salen fuera, poder retribuirlas acá cuando llegan al Perú. Esas personas se quedan sin trabajo, eso es un tema muy importante. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Bien, tenemos una llamada más y volvemos con el panel, con las opiniones aquí de nuestros panelistas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo llamar? ¿Qué tal? Sí. Habla el pueblo. Pero sí, hablo de Evitarte. Sí, bienvenido. Pero no es el que me está contestando. Estamos en vivo. Estoy viendo el programa. Estamos en vivo desde Canal 11, la llamada de Evitarte, díganos. Ya, yo lo que quería participar es directamente con el programa, pero veo está que al aire. Está usted al aire, señor. Está en televisión abierta. Estamos en señal satelital. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Las encuestas y todo lo que estamos hablando, y el tema de encuestas exclusivamente, no me quiero desviar, es que resulta que
es así como está ahorita y sigue siendo hace años atrás por la misma Constitución del 93. Aquel político que no cambie la Constitución, por gusto va a ofrecer muchas cosas, no lo vaya a llegar a hacer. Bien. Igual ha sido Humala. Humala quiso cambiar la Constitución y al final nos dio la espalda y le hizo caso al sistema de la Constitución del 93. Bien, muchas gracias por su comunicación. Esto es un programa que se hace en vivo, con llamadas al aire desde todas partes del mundo. Y, bien, ese es otro tema, el cambio o no de la Constitución, si se le hacen enmiendas o no, ese es otro tema, Julián, que te propongo que desarrollemos aquí en el canal esta semana. Volvemos con Harold Alba, que tenía cosas que mencionar. Respecto a las encuestas, es claro de que quienes están detrás de ellas son grandes grupos de poder que ya tienen sus candidatos, ya tienen sus favoritos que quieren que estén, digamos, como ganadores en una elección, porque en realidad cuando apuestan por 5, están apostando por 1, porque los 5 son en realidad personas que están defendiendo los intereses de estas grandes empresas que ya han estado manejando el país a su antojo desde hace muchos años. Ahora yo me pregunto, ¿quién financia esas encuestas que hace Datum, Ipsos y Dice? O sea, son empresarios. Son empresarios que quieren a estos señores adelante, y es mentira que cuando se dice que las encuestas no manipulan la intención de voto, sí las manipulan. Las manipulan porque cuando ponen a un candidato adelante, un electorado que no está formado políticamente ya presta interés en ese que está adelante supuestamente, y es probable que voten por él. Y más cuando tienes un electorado que no sabe por quién va a votar hasta casi último minuto, y es peligroso. Vamos a, en esta semana también, Julián, porque hay montones de temas que han salido esta noche también, gracias a nuestros televidentes, vamos a abordar el tema de no solamente quiénes están detrás de los candidatos, sino ponerlos al desnudo, porque lo que ha dicho Harold esta noche, y me gustaría también la opinión de ustedes, es que buena parte de ellos representan a lo mismo, son más o menos distintos títeres, digamos, del gran juego de un gran titiritero, ¿o no? Bueno, es el mismo lenguaje, la misma ideología, el mismo comportamiento, es el cambio de A por B, pero sin ejercer ninguna reforma. Aquí hemos hablado en varias ocasiones con toda sinceridad acerca de las reformas que deben hacerse en el país. Ninguno de ellos está proponiendo alguna reforma. Acabamos de escuchar aquí al señor Gamio plantear la reforma del Estado. Tenemos un Estado elefantiásico con 1.300.000 personas que hay que cumplir mensualmente con la planilla, y así sucesivamente, y además cumplimos mal. Hay que hacer la reforma de la educación, la reforma de la salud, etcétera. Y eso sin traumarse, sin hacer grandes cambios en la Constitución. Pero sí se pueden hacer esas reformas, o como tú lo llamabas, esas enmiendas, ¿no? Correcto. Una pregunta, sí. Julián y Pedro, ¿qué hay de lo que menciona Julián de el mantener el statu quo de estos candidatos que no quieren cambiar nada, un poco que el modelo continúe? ¿Tú crees que hay un poco de eso? Yo creo que nadie con un mínimo de visión de país puede pretender no cambiar nada, porque en el Perú hay que cambiar muchísimas cosas, y es urgente hacerlo si es que amamos a nuestros hijos, porque el tema de la gobernabilidad en el Perú es un tema muy delicado. Es decir, estamos saliendo de un proceso en el cual hubo un crecimiento importante por los altos precios de las materias primas, pero eso ya no ocurre en el mundo en este momento. Se han desplomado además, o sea, ¿no? El Perú... Se han desplomado los precios de los metales. Se dice que el 2019 existe la posibilidad de que vuelvan a subir los precios, pero nosotros no podemos mantener esa lógica de desarrollo histórico del país de depender de 4 productos. El Perú necesita apostar por su gente, necesita apostar por la pequeña y mediana empresa, que son el 85% de la población económicamente activa. Yo hago mención a la pregunta de uno de los espectadores sobre el tema del Encuentro Científico Internacional. 1.500 personas, 2, 3 y 4 de enero, asistieron a múltiples conferencias de peruanos destacados en el extranjero en distintas ciencias. Para mí fue muy interesante porque pude contrastar a aquellos que todavía se dejan manipular por la televisión chatarra o que no salen de sus casas por la delincuencia increciendo, y ver a tantos jóvenes tratando de salir adelante a partir del conocimiento directo con la ciencia.
Beca 18 es un buen programa, pero mucho más se lograría trayendo a los profesores de las universidades extranjeras, porque en lugar de un becario tendrías aulas completas que escucharían a los mejores intelectuales y profesionales que hay en el mundo. La Universidad Jorge Basadre Graham de Tacna tiene 100, 200 millones de soles de canon que no los puede gastar porque hay un reglamento del sector economía que dice que no puede sacar adelante un programa de investigación porque no puede traer expertos, porque solamente puede invertir en cemento y ladrillo y concreto. Bueno, eso hay que Entonces, cambiarlo, esas cosas hay que cambiar. Entonces, en este momento, quien pretende defender ese status quo está profundamente equivocado. El país necesita una reforma del Estado para empoderar a la gente. Y una última pregunta, porque se nos va el tiempo de este segmento. Mientras que tenemos encuestadoras y medios que manipulan, tenemos televisión, digamos, abierta, que embrutece, porque también es otro de los componentes o los factores de que los resultados electorales a veces sean como son. ¿Qué piensan finalmente de ese punto? Es un tema de responsabilidad también de los empresarios de los medios. Definitivamente pensar hasta qué punto a estos empresarios de medios les interesa el futuro del país. El hecho de que ya hayan dejado que exista una concentración ya habla bien claro que lo que prima no es el interés nacional, sino es el interés privado, por un lado, ¿no? Por otro, es un tema también de ciudadanía. Mientras los peruanos realmente no se compren el pleito, no lo asuman como suyo y sigan siendo espectadores de una pantalla del Facebook, sigan viendo los programas basura o chatarra que les ponen, entonces mucho de la culpa de lo que suceda es también del peruano. Bien. Y eso es lo que hay que cambiar. Últimas palabras de este bloque, porque yo tengo que salir a preparar el boca a boca de esta noche. Viene en unos instantes Juan José del Castillo con un panel interesante también para seguir conversando sobre otros temas importantes de la jornada. Sí, mencionar las ideas que han sido parte de las conclusiones del encuentro científico internacional. Por ejemplo, no hay crédito de eficiencia energética en el Perú. Los alemanes, los japoneses han puesto su banca en las manos de COFIDE. Existen los recursos para que haya crédito de eficiencia energética. Una ladrillera, por ejemplo, en lugar de ser informal, en lugar de contaminar a todos los que trabajan ahí, poco a poco adquiere equipos que hacen que no utilice llantas como combustible, que se legalice, que tenga RUP, que la familia salga adelante. En lugar de ganar 900 soles mensuales, van a ganar 20.000 soles. La familia va a salir adelante con el San Martín, con el cacao, con el café, que poco a poco ha sacado a la gente del cultivo de coca. En el país sí existen testimonios concretos de que se puede sacar adelante un país gobernable, pero el Estado tiene que ser transparente, tiene que crear oportunidades. Tenemos que reducir la corrupción a la mitad para alcanzar un nivel internacional. Y creo que ese es el eje central, pero en todas partes de la política peruana hay que ajustar clavijas y hay que construir instituciones a base del respeto a las reglas. Y que los primeros de la clase vuelvan a la política. Eso es algo en lo que estamos también... digamos, todos interesados. Quiero hacerle una propuesta al Jurado Nacional de Elecciones, que en el caso de las encuestas, porque parte de su ley está obligado a mirar las encuestas, a hacer el seguimiento de las encuestas, que se aplique el principio de la trazabilidad que se aplica a otros productos, para saber hasta dónde van las encuestas, de dónde proceden los resultados de cada una de las encuestas de las grandes encuestadoras que hemos visto. Interesante iniciativa, claro. Además, se ha aprobado, acá llegó una empresa encuestadora pequeña, por supuesto, que dijo, hemos hecho 1.300 encuestas y todas las personas que dieron su respuesta han firmado y han puesto su DNI. Entonces, con estas encuestas, así reales, concretas y específicas, podríamos seguramente dar un paso adelante. Y que comience la franja electoral también. Así es. Muy bien. Muchas gracias, señores, por estar aquí. Yo me despido. Viene Juan José del Castillo para la segunda parte de Habla el Pueblo.